es muy importante para el resto de la presentación. Es difícil, ¿verdad?, comunicarse así con tanto ruido, ¿verdad? Lo que acabamos de experimentar es el enmascaramiento de nuestro espacio acústico. Los sonidos que escuchábamos estaban a alto volumen y a frecuencias cercanas a las de mi voz, dificultando el que ustedes percibieran y discriminaran mi voz del resto de los sonidos. Este fenómeno de enmascaramiento es uno de los contribuyentes a la pérdida de biodiversidad globalmente, y les cuento por qué. Nosotros los humanos no somos los únicos en utilizar el sonido para comunicarse. La gran mayoría de animales produce sonidos únicos que les permite distinguirse entre sí e intercambiar información sobre su estado reproductivo o social. Hasta las arañas producen sonidos. Los machos de arañas saltarinas bailan y cantan al ritmo de sus movimientos en un esfuerzo por convencer a la hembra de su calidad. Y es que el sonido es una de las formas más eficaces para comunicarse, porque podemos usarlo en el día y en la noche, viaja más rápido que cualquier feromona, especialmente en ambientes acuáticos, y como las ondas del agua, puede difundirse en todas direcciones. Para quienes vivimos en áreas urbanas, los sonidos que escuchábamos al inicio son parte de nuestro paisaje acústico diario, pero en el bosque el paisaje acústico es mucho más diverso, complejo y dinámico. En estas representaciones del sonido que vemos acá, podemos ver cómo la composición de especies varía a lo largo del día. Esto es en la selva en Sarapiquí, y ahí podemos ver que el tinamú se le escucha al amanecer y al atardecer, a los murciélagos, a una gran diversidad de ranas, insectos en la noche y en la madrugada. Para que tengan una idea del paisaje acústico de la selva, esto es a las 10 de la noche. Cada una de estas especies se divide en el espacio acústico, cada una cantando a frecuencias e intensidades particulares. Los océanos también tienen sus paisajes acústicos porque hay una gran diversidad de organismos acuáticos que producen sonido, entre ellos los erizos de mar, los camarones, las langostas, una gran diversidad de peces, los delfines y por supuesto las ballenas, como escucharemos en esta secuencia. Hoy quiero compartir con ustedes el trabajo que realizo estudiando el uso del sonido en uno de los grupos de animales que a mi opinión son los más fascinantes del planeta, los cetáceos. Los cetáceos producen una gran variedad de sonidos, entre estos están los tonos. Y con mis colegas descubrimos que los tonos evolucionaron temprano en la historia evolutiva de los cetáceos, incluyendo sus parientes terrestres, donde están los hipopótamos. Pero hay diferencias y entre estas diferencias está el contexto. Mientras las especies terrestres producen estos sonidos para advertir la presencia de un depredador, los cetáceos los producen para cortejar y fortalecer los lazos entre miembros del grupo.
En varias especies de ballenas, los machos son bien románticos. Componen canciones para atraer a las hembras, utilizando tonos y otros sonidos. Y cantan a frecuencias infrasónicas, es decir, a frecuencias que están por debajo de nuestro rango auditivo. Este canto de ballena azul que van a escuchar se ha acelerado 10 veces. Y se ha acelerado 10 veces para que puedan escucharlo. Estos cantos a tan baja frecuencia pierden muy poca energía y los modelos de propagación del sonido predicen que el espacio de comunicación de estas ballenas puede abarcar cientos y cientos de kilómetros. Ahora, a diferencia de los machos de ballenas azules, los machos de ballenas jorobadas cantan a frecuencias dentro de nuestro rango auditivo. ¿Quién no se ha conmovido con el canto de una ballena jorobada? Sus cantos parecen súplicas de amor a las hembras. Sin embargo, sabemos que estos cantos también pueden representar advertencias a rivales en la vecindad, porque el canto provee información sobre la calidad y la experiencia del cantante. Ahora, los delfines y sus parientes también producen tonos y les llamamos silbidos porque son cortos y de frecuencia modulada. Y en varias especies de delfines, cada miembro del grupo produce un silbido firma que le identifica a los demás. Es como nuestra voz. Nosotros podemos distinguir a familiares y amigos del resto de personas que no conocemos, algo parecido. Pero para mí lo más fascinante no es que ellos puedan identificarse entre sí, pero además pueden imitarse el uno al otro. Y este es uno de esos casos excepcionales de imitación en la naturaleza. Y en Costa Rica tenemos un ejemplo muy particular de imitación. En Gandoca Manzanillo, los delfines nariz de botella y de Buchana todos los días forman grupos mixtos. Y en el 2010 descubrimos que durante estos grupos mixtos se producen unos silbidos híbridos que tienen componentes acústicos de cada una de las especies. Pensamos que posiblemente es el delfín más pequeño el que está produciendo la mayoría de estos silbidos híbridos como un mecanismo de defensa cuando son acosados por los delfines narices de botella. Ahora, no todos los cetáceos producen tonos bajo contextos sociales como los que he estado hablando. En una expedición que realizamos en el Parque Nacional Yasuní, en el Ecuador, descubrimos que los botos, o también conocido como el delfín de la Amazonía, raramente silban, y cuando lo hacen a frecuencias ultrasónicas, es decir, frecuencias que están sobre nuestro rango auditivo. Y lo hacen más bien para alejarse el uno del otro. Ok, ahora como buena científica me gustaría hacer un experimento con ustedes. ¿Se animan? No se asusten. Me gustaría que cerraran sus ojos. Ahora mantengan sus ojos cerrados y tápense los oídos por 5 segundos. Por 5 segundos han perdido la capacidad de adquirir información sobre su alrededor. Y esto es lo que experimentan todas las especies acuáticas globalmente. Desafortunadamente, las mismas características que hacen del ruido eficaz para la comunicación bajo el agua son las mismas que ponen a estos animales en peligro. Nuestras costas están altamente urbanizadas. Tenemos botes de todo, de pesca, de observación de cetáceos, de transporte, personales. Y además, lo que comemos y vestimos, el 90% de lo que comemos y vestimos se transporta por el mar. Y en los últimos 50 años ha habido una gran incremento en la demanda comercial. Y este incremento se ha traducido en un mayor número de botes transitando en nuestros océanos, consecuentemente incrementando los niveles de ruido por motores bajo el agua.
Desde el punto de vista de un delfín y una ballena, estos cambios han ocurrido dentro de 1 o 2 generaciones, es decir, que no han tenido el tiempo suficiente para adaptarse. Para ponerlo en perspectiva, muchos de ustedes están familiarizados con la resistencia a antibióticos por varias bacterias. Ok, hagamos unos cálculos rápidos. En 50 años, una bacteria puede producir más de 800,000 generaciones y solo necesita 70,000, aproximadamente 4 años, para evolucionar resistencia a varios antibióticos. Ahora imaginemos que las ballenas y delfines requieren la misma cantidad de generaciones de una bacteria para evolucionar mecanismos que les permiten sobrevivir en ambientes donde los niveles de ruido por motores han alcanzado niveles altos. A un delfín le tomaría casi 2 millones de años. A una ballena franca, que pueden llegar a vivir 200 años, le tomaría casi 4 millones de años. Los cambios que estos animales están experimentando en los niveles de ruido de motores están ocurriendo mucho más rápido de lo que estos animales pueden adaptarse. Para ejemplificar esto, ¿cuántos de ustedes han ido a Bocas del Toro en Panamá? Okay. Y me imagino que muchos de ustedes han tomado el famoso tour para ir a ver a los delfines de Bocas del Toro. En Bocas del Toro, la observación comercial de delfines ha incrementado exponencialmente y desorganizadamente en los últimos 10 años. Es típico ver 40 botes acercándose y siguiendo al mismo grupo de delfines en un periodo de 1 hora, 19 botes al mismo tiempo. Para que tengan una idea de lo que experimentan los delfines de Bocas, este es un bote acercándoseles a menos de 50 metros. Ojo, dije un bote, multiplique esto por 19. Nuestros resultados indican que aunque estos animales pueden reducir el enmascaramiento de sus señales cuando hay unos pocos botes, cuando hay más de 19 esto es casi imposible. Lo único que le pueden hacer es huir, dejar lo que estaban haciendo y huir. Imagínense que usted lo interrumpieran cada vez que se sienta a comer. Las constantes interrupciones dificultan que estos animales se alimenten apropiadamente y el enmascaramiento de sus silbidos dificulta el que puedan coordinar durante el apareamiento y dificulta la comunicación entre madre y cría, afectando su reproducción. Los efectos acumulativos de estas interrupciones son significativos y pueden llevar a la extinción de esta población. La contaminación sónica afecta a todos los animales que dependen del sonido para reproducirse, comunicarse, sobrevivir. Al principio les dije que el enmascaramiento acústico es uno de los contribuyentes a la pérdida de biodiversidad globalmente, y ahora espero que entiendan por qué. Corremos con el peligro de terminar con paisajes acústicos dominados por la huella humana, o vacíos porque ya no hay nadie quien cante. Como científica, yo sé que podemos hacer cambios innovadores y transformativos, pero esto requiere que los gobiernos y las sociedades acepten que la protección de la naturaleza es responsabilidad de todos, no solo de nosotros los científicos. Debemos aceptar que nuestro planeta está pasando por cambios monumentales y por lo tanto requiere esfuerzos monumentales de nuestra parte, empezando por la protección y uso sostenible de nuestros recursos marinos y en general nuestra biodiversidad. El paisaje acústico de la selva está protegido porque es parte de un área de conservación. En la creación de áreas de conservación, la regulación de la navegación, la innovación de tecnología que reduzca los niveles de ruido bajo el agua por motores pueden hacer una gran diferencia. Pero también se trata de tomar decisiones conscientes. Sí, invirtamos en la innovación, pero también en el sentido común. Seamos conscientes de nuestro impacto.
Si tiene un bote, cuando pueda, utilice un motor que haga menos ruido. Si va a ir a ver delfines o ballenas, no le insista al capitán a acercarse más de lo establecido. La voz de la naturaleza es indispensable, porque con ella podemos medir la salud de nuestros ecosistemas y la nuestra. Ayúdanos a protegerla. Y en el espíritu de TEDx Pura Vida, yo sí creo que esta es una idea que vale la pena ser compartida. Gracias.